Muy buenas noches tengan todos ustedes en esta noche rica, bella, cálida, con un clima, bendito Dios, excelente. Estoy rodeado de aquí de amigos que conocen sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es sobre la situación de la Diputación Federal y con una interrogante: ¿qué pasó? Voy a pedirle a cada uno de ellos que se pudieran presentar de manera personal, mencionando su nombre y los cargos muy resumidos que han tenido, que han representado, para que usted los conozca. Son gente de mucha experiencia, gente seria, gente que conoce del tema político electoral y gente que conoce de partidos. Comenzaré por mi derecha, si eres amable, licenciado Moisés. Sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Moisés Nava, milité 12 años en el Partido de Acción Nacional y siendo su representante en órganos electorales en los últimos 5 años. Gracias, Paul. Yo soy el licenciado Rafael Luis Rodrigo, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y he ocupado cargos dentro del partido como delegado especial en algunos lugares del territorio veracruzano. Actualmente estoy en la Fundación Colosio, del cual represento en esta ciudad de Coatzacoalcos. Buenas noches, Luis, muy amable por la invitación que nos haces. Yo soy Francisco Hernández Betillero, abogado y maestro, ya jubilado, y he participado en la política desde muy joven, estoy hablando desde 1970 como dirigente juvenil, y así sucesivamente sirviendo al partido de diferentes etapas y de diferentes esferas, ¿no? Hasta actualmente el cargo que ostento ahorita, que es el de coordinador de la Fundación Colosio en esta ciudad de Coatzacoalcos. Gracias, licenciado Francisco. Por favor. Yo soy Javier Pulido Biosca, soy filósofo de carrera y no se puede decir exactamente que practico el periodismo, pero tengo una revista de cultura y análisis, y ese análisis es análisis político. Hace mucho tiempo que no milito en ningún partido, tengo amistad en todos los partidos, respeto a cada partido y entiendo sus ideologías, y fui y ocupé el cargo de director de Cultura y Turismo en el actual ayuntamiento, del cual salí en 2019, y realmente no soy de ningún partido, lo repito, y en algún momento impulsé algunas de las propuestas de Morena. Me di cuenta de que en la práctica las cosas han sido distintas, y esto me tiene en el análisis y buscando otras opciones. Gracias. Estimado público, les deseamos a todos que tengan un feliz año nuevo, que todo sea salud, paz, amor, tranquilidad, y cuídense mucho, cuidémonos mucho. Está muy riesgoso esto, sigue complicado, pero bueno, entraremos en materia. Se dice, por ejemplo, en la pregunta central dice la Diputación Federal de Coatzacoalcos, y viene una interrogante que dice: ¿qué pasó? En ese sentido, quisiéramos preguntarle al licenciado Moisés su opinión ante este escenario que, bueno, muchos especulaban, decían, hablaban que podía, ya que se había presentado la carta de intención de coalición en el mes de noviembre, pues era muy seguro que posiblemente se diera la coalición en Coatzacoalcos en el sentido del PAN, el PRD, el PRI por un lado, por el otro lado, en la que ya también estaba cantada y anunciada, la coalición entre Morena, el Verde y el PT. Entonces sale la publicación primera que nada de la misma Diputación Federal, y resulta que no hay coalición de 20 distritos en el estado de Veracruz. En el único distrito que no va en coalición es en Coatzacoalcos. ¿Qué crees que pasó? Pues muchos todavía no entendemos qué fue lo que pasó. Desde hace meses, desde finales del 2019, empezó a sonar el tema de una coalición que sonaba imposible entre el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Fueron avanzando estos tres partidos en pláticas
la militancia llegó a un momento de que aceptó esta coalición. En el caso de Coatzacoalcos, yo tuve conocimiento que a los militantes del PAN les preguntaron si querían ir en alianza con el PRI, dijeron que sí, 90 votos a favor y 10 en contra. Entonces todo estaba listo para ver una coalición, y sobre todo porque habían dicho en Coatzacoalcos es seguro que va a haber coalición porque es un distrito gobernado por Morena. Cuando sale la noticia de que en todo el estado, menos en Coatzacoalcos, pues nació esto que se le llama como sospechosismo, ¿no? Es decir, está entregada la plaza, pactaron con fulano de tal, con fulana de tal, empezaron a echar culpas, que si el presidente del PRI, que si el papá, que si el presidente estatal del PAN, y hasta el día de hoy no se sabe en sí cuál fue el motivo para que las dirigencias nacionales y las locales, más que nada las nacionales, que son las que decidieron este tema, no incluyeran hasta este momento. Hay que decir hasta este momento porque el plazo para modificar el convenio de coalición es hasta el mes de marzo. Pero ¿por qué no incluyeron Coatzacoalcos cuando es el bastión morenista? Seguimos todos preguntándonos qué pasó, porque sabemos, como se ha hecho el análisis, que solos no les daba, se necesitaba esta alianza. Por otro lado, ellos también van solos, pero pues los que estamos del otro lado no nos interesa cómo van ellos, sino el hecho era que fueran estos tres partidos que son contrarios a esta corriente de partidos del PT, del Verde y Morena, pues, que le están dando al país hasta por donde no. Entonces sí es una pregunta que creo que todavía no tiene respuesta, porque las dirigencias no han dicho por qué en este distrito no hay una coalición. La respuesta, hubo una respuesta un poco tonta que decían que porque había la posibilidad de ir en alianza en la alcaldía. Pero bueno, eso no es una respuesta ni lógica ni como fundamento de decir es que si van acá no pueden ir acá, ¿no? Entonces, pues no sabemos. Javier, casi en el mismo sentido, porque agregaría yo una pregunta más. ¿Por qué crees tú que no se da? Pero también, ¿tú crees que es correcto hacer una coalición a medias? Porque también se dice que va a haber coalición en la municipal y en la local. O sea, que no confunda el electorado esa situación de ir en coalición en una, no ir en coalición en otra. Esa sería la segunda pregunta, pero más que nada en la primera, ¿por qué crees tú que no se dio esa coalición? Bueno, realmente es muy especulativo el dar cualquier tipo de respuesta. A mí me parecía, porque hay un escenario, hay que pensar que sí es cierto, Coatzacoalcos es el bastión de Morena, pero detrás hay una sola figura que es Rocío Nale. Pero sucede que es la figura que dispone de mayor presupuesto de todos los secretarios que tiene el gobierno federal. Y ella tiene la capacidad de decir, aquí en Dos Bocas tú entras, aquí en Dos Bocas tú no entras. Y condicionar, presionar. Pero esta cosa que llega a nivel de chisme, de si se presionó al papá del dirigente del PRI en Veracruz, o esto es especular, es hablar sin bases. Podría ser, pero podría no ser. Podría estarse hablando simplemente de un escenario de tensión, para llamar la atención justamente, para hacer agradable y hacer interesante la posibilidad de la elección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí es cierto que el ciudadano mexicano está muy molesto y muy desconfiado de lo que está sucediendo en el gobierno federal, y la decisión de los tres partidos más importantes, excluyendo Morena por supuesto, de hacer una alianza, una coalición, es una decisión madura.
y es una decisión madura que apunta a quitarle el control del Congreso de la República, que este es el primer punto para las cuestiones constitucionales. Y esto va avanzando. Entonces resulta irrelevante si hay o no coalición en Coatzacoalcos, porque de lo que se trata es de que deje de desbarrar ese gobierno federal y tenerle un freno en una diversidad, en una auténtica democracia en la que se tengan que analizar y discutir las cosas. Y por otro lado, las diputaciones, bueno, es interesante pensar en el escenario sin coalición, porque lo que ofrece Morena en su Diputación Federal es más de lo mismo, de una diputada que ya aceptó declinar el presupuesto en el estado de Veracruz, aprobar reducciones del presupuesto, y esto es un deterioro para los municipios, y de otra persona, que es la que más suena dentro del PRI, Patricia Peña, que tiene una madurez política, ya fue diputada, tuvo una escena que es lo más importante, porque en cosas que la masa de los partidos en la alianza, en esa alianza por México, estaba diciendo que aprobarlo, ella no aceptó aprobarlo. Entonces hay una madurez política en la que puede no aceptar cosas que considera que para su distrito no convengan. He escuchado entrevistas de ella y me han parecido mucho más maduras que cualesquiera de las otras de aspirantes a diputados o a alcaldes. Es una tristeza que no haya una coalición, porque muchos ciudadanos se sienten en cierta desconfianza, pero también es bueno que no lo haya, porque eso también, entre estas dos aspirantes, hay también un buen candidato a la Diputación Federal por parte del PAN, pero en Coatzacoalcos es triste reconocer que aunque el PAN tiene muy buenas propuestas, no tiene un trabajo territorial. Y entonces solo el PAN es muy difícil que obtenga, aunque tiene excelentes propuestas, pero no basta con eso, hay que tener un control del territorio, y eso es lo que no hay. Y bueno, en cuanto a la alcaldía también, la insatisfacción que se tiene con el actual gobierno de Morena es lo mismo. Un gobierno que ha gozado de un presupuesto elevadísimo, de en promedio 200 millones de pesos al mes, más otros ingresos, y no ha hecho nada, o nada visible. O sea, hay unas luces LED que están a crédito y que ya se verá cuando estalle esa bomba quién tiene que pagarlas, que no va a ser el ayuntamiento actual, sino va a ser el siguiente. Y bueno, es lo único que hay, absolutamente. Entonces, los aspirantes a la alcaldía, ahí sí hay es otro tema. Otro tema, sí, que no está en el tapete y en esta mesa. Pero, y en cuanto a la diputación local, pues también hay una inconformidad con la actividad del actual diputado local, que ha ofrecido que se refugien de la pandemia, que vengan todos al hospital regional. Eso ha puesto de cabeza a la gente, le ha generado mucho miedo, no ha sabido expresarse. Como abogado constitucionalista, a quien aprecio y respeto, propone leyes, cambios a las leyes. Vamos a centrarnos, si me permites, en el tema federal, correcto, porque el otro es otro tema. Bien, No, es una maestra Consuelo, estamos ahorita consultando, pidiendo opinión sobre la pregunta central, que es la Diputación Federal. ¿Qué pasó en un escenario que se veía casi seguro cuando se anuncia y se firma la carta de intención de que el PRI, el PAN y el PRD, el PAN, el PRD, el PRI, el PRD, el PAN y PRI iban en alianza, y se daba casi por hecho que Coatzacoalcos fuera en ese escenario, y resulta que sacan su comunicado los partidos y de 20 distritos van en 19 en coalición, pero resulta que en Coatzacoalcos no, es el único que se queda sin ir en coalición. ¿Qué lectura le das tú a esta situación que se deriva? Antes de que me contestes, me gustaría que te presentaras si está. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Consuelo Valentín Jiménez, abogada, y también
un poco conocedora de lo que es en materia electoral y obviamente con relación a este proceso de 2020-2021. Una disculpa, llegué tarde por una situación, soy puntual, pero bueno, a veces no podemos considerar situaciones que se nos salen de las manos. Bien, en relación a este punto, con relación a las famosas alianzas, yo sí creo y confío que, pues si ya no hubo una alianza oficial, espero que se dé una de facto. Infortunadamente, Coatzacoalcos es la cereza del pastel. Coatzacoalcos es un punto tan fundamental porque tiene un presupuesto tan importante que obviamente se lo pelean pues todos los grupos políticos que están en este entorno. Y en este caso yo pienso que hay una situación muchas veces de egoísmo y de intereses. No solo intereses personales, sino también hay intereses económicos. Y en este caso, bueno, pues no entra Coatzacoalcos. Cuando veo el mapa en función de cómo se reparten el territorio, hablando geográficamente, políticamente, entonces si veo que el punto Coatzacoalcos 11 no estaba considerado en algunos aspectos, ¿no? Yo confío en que de aquí al 28, aunque mucho se dice acerca de la no alianza, porque si el PRI, el PAN, no tanto del PRD, porque sí, con quienes hemos hablado, a raíz de que estoy en el frente, ha habido esa coincidencia de que ellos se suman. No sé quién sea el soberbio, no sé quién sea el egoísta. Sin embargo, pienso que solos difícilmente, pues cada quien, alguien por su propia voluntad, difícilmente vamos a contrarrestar una situación para poder recuperar a Coatzacoalcos. Se viene una elección de diputados federales bastante compleja, es una elección concurrente, donde es un aproximado de 1.063 diputaciones locales, más la renovación de todo el Congreso Federal, con los 300 de mayoría relativa y los 200 de diputados de representación proporcional. Bien, entonces puede ser loable que cada partido dijera, bueno, pues yo llevo a mis candidatos a los diputados, ya sean locales o federales, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que divididos, si no hay unidad ni voluntad política, nos encontramos ante esta situación. Sobre todo porque estemos tomando en cuenta que esta es una elección de Estado. En esta elección de Estado, pues obviamente los morenistas echarán la carne al asador y utilizarán programas aunque digan que no. Como también está esta otra situación de la reelección de diputados, que de acuerdo a los lineamientos que dio el INE, pues van a poder entrar a esa reelección y sobre todo, pues que se me hace un punto incoherente que en un momento más lo voy a comentar en función de que hoy pues se tenga que estar en campaña, pero no puedas abandonar tu curul. Entonces, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces, aunque digan que no se pueden usar los recursos públicos, estamos viendo que muchos de los diputados, tanto locales como federales, están implementando esos recursos, tanto recursos que son recursos públicos, tanto recurso económico, tanto recurso humano, como recurso material. Entonces, pues bueno, hacen uso de esto y no comprendo, vaya, van a estar en el Congreso, pero van a estar en campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo está el punto? Y en este caso, sí veo una situación compleja. ¿Por qué? Porque la alianza, si no hay alianza, espero que sea de facto. La verdad sí creo que sea necesario, aunque Coatzacoalcos es un bastión de la izquierda, pseudo izquierda, porque no es una izquierda realmente de izquierda. Se dice izquierdista con una mano, pero con la otra están todos recibiendo las aportaciones que correspondan. Entonces,
dentro de esto, creo que sí hay una situación de, tanto en el Congreso Federal como en el Congreso local, que esto va a ser una rebatinga, considerando que tenemos tantos partidos políticos, 9 con la experiencia buena o mala, más los aunados que tenemos en función tanto local como a nivel federal, ¿no? Entonces, pues sí va a ser una contienda bastante compleja. Y algo bien importante, yo soy dama, ¿no? Y como tal, estoy en un frente, invitada en un frente. No veo a mujeres, y para mi punto de vista, sin menospreciar a las damas, hay muchas mujeres, o algunas, no muchas, perdón, algunas mujeres que se están pronunciando para las diputaciones, algunas con más de lo mismo, porque estas diputadas, así como los diputados, no han hecho nada por su distrito. Ya no hablo de los senadores, pero bueno, no han hecho nada por sus distritos. Entonces, ¿qué se observa? ¿Sí? Que quieren seguir viviendo del presupuesto. Pero también, infortunadamente, no hay mujeres que pudieran darle quite, que mujeres que pudieran participar. Sí hay buenos elementos afuera, los que no participan en la política, que esa es otra gran problemática. Y que en este momento y en este medio invito a toda la población a evitar que el abstencionismo gane, porque es una responsabilidad y una obligación cívica, ¿sí? Deberíamos de tener conocimiento de cultura electoral y cultura política, no la hay. Más invito a todos a que el próximo 6 de junio salgan a votar por el que quieran, pero finalmente tenemos que ir a votar, es una obligación cívica el ir a hacerlo. Porque luego yo escucho a las personas hablar sobre política, pero lo primero que yo digo es, ¿fuiste a votar? Y salen con un rollo, no fui a votar porque para qué si siempre es lo mismo, ¿no? O dan otros argumentos que no son válidos. Pero no puedes opinar de la fiesta si no estuviste ahí, si no participaste. Entonces, hagamos conciencia de que hoy estamos viviendo una situación difícil, que no solo es una situación económica, se aúna a una situación de salud. Ya no sé si vivimos o no engañados, ¿sí? Con tal de que no salgamos y con tal de que digan, te vas a contagiar, ¿sí? Bueno, no hay que echar el saco roto, puedes cuidarte, pero sí tendremos que salir a votar. Y pido muy atentamente a todas las personas conscientes de su papel y de la trascendencia que tiene un voto electoral. También haciendo conciencia, no vendas tu voto, ¿sí? Y si el que te llegue a ofrecer lo que te ofrezca, pues bueno, a lo mejor te das en la necesidad, tómalo, pero es tu responsabilidad el que el día de la elección, de la jornada electoral, obviamente participes, te intereses, vayas y decidas con plena conciencia y conocimiento para ver quiénes son tus diputados por quien vas a ir a votar. Si ese diputado trabajó, creó leyes en beneficio de la sociedad, entonces valdría la pena que votaras por él, por ella, no lo sé. Porque si vas a votar por una persona que está como una loca, como un vividor, ¿sí? Al ocupar un puesto legislativo, cuando debe de ser un honor, no es una empresita personal. Entonces, pues viene una situación compleja. Son 1063 diputados que se van a tener que elegir en casi todo el país, porque es una elección concurrente donde van a haber una serie de elecciones a la gobernatura, a las alcaldías, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que en verdad pueda haber la participación al voto, pueda haber la participación de más mujeres, pero no mujeres que lleguen a servirse y que llegaron ahí por dedazos, pero que hoy son simples figurines y donde no han aportado absolutamente nada.
Es obligación de cada diputado o diputada votar, ¿sí?, por favorecer a la sociedad, no para favorecerse solo unos cuantos. Ya hicieron su modus vivendi mucho, van a la reelección, pero quiero yo saber, por ejemplo, qué ha hecho Amaro por su distrito, qué ha hecho la diputada Tania por su distrito, sí, qué ha hecho la diputada Mónica Robles por su distrito, pero en verdad, no que vayan y hagan informes con excelencias y que escriban una serie de mentiras de que hicieron, y dónde está. Ahora, no debería de premiarse ese, sí, pero bueno, si se vuelven a reelegir por una u otra circunstancia, pues sí creo que en verdad, ojalá, siendo su responsabilidad como legisladores, ellos están para servirnos, no para servirse. Entonces, ¿cuándo en este momento? Gracias. Con esta intervención de la maestra Consuelo, nos damos una pequeña pausa y regresamos con la expresión del PRI sobre este mismo punto. Ahorita hablamos, no se vaya, un segundito y regresamos. Porque tu voz es lo más importante. Revista Voces. Entérate de lo más trascendente de la vida social y política del sur de Veracruz. Disponible en Nachital, Minatitlán y Coatzacoalcos. Síguenos en Facebook en Revista Voces Veracruz. Revista Voces. ¡Sorpresa de Andrés! Soy su amigo de Permachoco y me encuentro en Servifácil. ¡Ja! Hay un montón, Tú puedes visitar la que tú quieras, chavo. No te dejes robar. Aquí sí te dan los litros de gasolina completo y te hacen la prueba del superlitro. Con una pipeta te la llenan de gasolina, chavo. Y tú puedes ver que te dan los litros completos. No te roban, no te quedes sin gasolina. Visítanos, diablo. ¡Adiós! Nos enfocamos en fortalecer marcas mediante ideas y estrategias innovadoras y creativas. Estamos comprometidos día a día con nuestros clientes. Somos un medio de comunicación amantes de la tecnología y de nuevos métodos de expresión. Te ofrecemos los espacios necesarios para que tu público pueda saber de ti. Revista, Colectivo Voces, Vida, Sociedad y Política. Regresamos y ahora nos toca cederle el uso de la voz al representante de la Fundación Colosio en Coatzacoalcos, en la región de Coatzacoalcos, el licenciado Francisco Botiller, para que él, con el amplio conocimiento que tiene, ¿qué posición tiene el PRI sobre esta situación que se generó? Hablamos de que, ¿por qué Coatzacoalcos? ¿Por qué no se da la coalición? En 20 de esos 19 sí y el 1 no. La lectura inmediata del ciudadano común y corriente y del no muy corriente dijo, pues es que ya entregó la coalición la plaza a Morena, ya se vendieron arriba y ya hubo un billete y esto, que porque la plaza ahí tiene un dueño que se llama Rocío Nale y que es la que ya pudo negociar, y se dijeron una serie de expresiones. Pero resulta, oh sorpresa, después también Morena, teniendo todo el plato servido, por decirlo así, también no solo. ¿Qué expresa? Buenas noches. Efectivamente, escuché las opiniones que vertieron aquí los compañeros. Yo voy un poquito más allá, de una forma objetiva. Yo veo esto como una estrategia electoral. ¿Por qué? Porque aún puede haber cambios en última hora. Creo que ya hemos madurado políticamente ahorita, porque los que empezamos antes, que eran los jóvenes, no tenían participación política, nomás únicamente era de adultos. Ahorita es al revés, ya la juventud, y yo le apoyo a la juventud y le apuesto a la juventud, que es el que va a hacer el cambio. Pero tenemos nosotros la obligación moral de irnos orientándoles, haciendo las cosas, ver cómo está pasando, no nomás en Coatzacoalcos, en todo nuestro país.
¿Por qué digo que es algo estratégico? Porque hacer una estrategia que propicia la prensa, nosotros estamos por eso. ¿Qué pasa? Se me hace que ya se vendió, ¿qué hicieron? Yo voy allá para ver, es una especie de sondeo, a ver qué dicen los participantes aquí, los políticos, qué manifiestan los del PAN, del PRD, todos los partidos de inclusive Morena, y que se vendió. No, aquí no se trata de vender, se trata de analizar. Yo creo que esto puede haber cambiado última hora, mi querido José Luis. ¿Por qué? Porque estamos como sondeando el terreno a ver cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionan? No, pues se va el PRI solo, se va el PAN solo y Morena solo. Entonces, ¿por qué? Pues no. Como algo decía el licenciado, algo muy importante, Coatzacoalcos es la cereza del pastel. Es el bastión, es el parteaguas, donde ha nacido un ideal que no cristalizó nada y nos ha defraudado. Ya no, la gente no se le puede comprar con votos, la gente va y recibe lo que le dé. No, eso no. Entonces ya es donde comprar, como que ya no puedes comprar conciencia. La gente puede recibir, pero ya está consciente a la hora de votar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viendo qué cosa nos ha ofrecido ahorita el actual gobierno. Calles fracturadas, inseguridad, economía estancada, empresas que no han podido expandir y se han retirado de la región. Entonces, Coatzacoalcos es una ciudad fantasma. Y nosotros que vivimos aquí recordamos añoramos aquel antiguo Coatzacoalcos de hace 5 o 6 años, donde pasabas, encontrabas a medio mundo, había una actividad comercial y de camaradería. Ahorita hay tristeza, hay apatía, hay resentimiento y todos nos preguntamos y nos quejamos en los camiones, en el cine, donde sea. ¿Por qué? ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos quejamos, no, ¿qué echamos? No. Vamos a decidir el día que se vaya a votar para elegir realmente gobernantes que nos van a servir, no se dicen ellos. ¿Por qué? Porque están ahorita y se van a elegir, pues ya tenemos a conocer, es como una película, vimos en los cortos, ya saben que va a terminar. Ellos están creyendo que tienen el sartén por el mango. No es cierto, no hay nada seguro en eso. Únicamente lo seguro es de que actualmente Coatzacoalcos tiene que hacer adelante con las personas que han participado y han trabajado. No crean que por la publicidad que tiene, yo no tengo nada con las damas, pero como decían, no han hecho nada, simplemente se sientan y representan y hacen la figura. Entonces, y en el hombre también, porque lo que no cuesta, no lo valoran. Tenemos a un compañero y colega, el diputado Amado Cruz, realmente ¿qué ha hecho? No se presentan, ¿no? Yo no veo más que en el periódico hace documentales, pero realmente se acerca a la ciudadanía a ver qué te puedo ofrecer, qué puedo hacer. No lo hace. Sin embargo, creo concentrarme en hacer un café o platicar con la prensa, ya tengo el control, no es cierto. La gente está consciente y el día de la votación estoy consciente que Coatzacoalcos ya despertó y lo vamos a demostrar el día de la votación. Con la coalición, pues en coalición. Simplemente es hacer a la persona madurar políticamente y yo le apuesto mucho al joven. El joven es el que va a terminar esta votación. Eso es lo que yo pienso. Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes. Vamos a mencionar y hacerle, a ver si me ayudas aquí con esta pregunta, por favor, Moisés. Dice, me pregunto, ¿qué piensan los panelistas de los partidos solos? Que los partidos solos no ganarán la elección. Me refiero a la Diputación Federal. ¿Qué es la que quedó fuera de la alianza? Al final uno ganará, adelantándome. ¿Contra quién se contiende? Por Morena se autoproclama a Uceria, la regidora, creo que se menciona para local. Sí. Más creo difícil que Tania no aspire a la reelección. Pregunta Mateo, Tania hizo la petición de reelección. Por ello, un candidato desconocido pero sin cola y con un buen programa como el de desarrollo regional puede ganar ampliamente la diputación. ¿Qué opinas tú, Moisés? Lo que dice aquí nuestro amigo Jorge Alberto, que gracias, Jorge Alberto, ahorita te van a responder aquí ellos. Pues yo creo que los números son fríos y a mi punto de vista está muy complicado que al día de hoy un candidato ideal y desconocido, sin cola, pueda lograr a repuntar, y si lo hay, pues que se vayan inscribiendo de una vez en los procesos internos que están abriendo los partidos políticos. Y yo creo que si, como decía el licenciado Paco, a lo mejor de última hora hay un cambio, pues ojalá, y si va a haber un cambio, pues fuera ya, porque se está perdiendo un tiempo valioso. A partir del 28 de diciembre inició el proceso de precampañas. Vemos ya
precandidatos lanzando spots para aspirar a la Diputación Federal. Están aprovechando ese tiempo que permite la ley para que el ciudadano que va a ser postulado por algún partido político se dé a conocer. Debe ser interno, pero todos sabemos que utilizan ese tiempo para darse a conocer a la ciudadanía. Entonces, hoy se está perdiendo ese tiempo por no haber una definición en los partidos políticos. Entonces yo creo que no va a ser muy difícil que les dé a un ciudadano, como lo comenta Jorge Alberto, y si los da, pues que se vayan inscribiendo. Tengo entendido que el PRI ya lanzó la convocatoria, el PAN creo que al parecer todavía no lanza la convocatoria, el PES lanzó convocatoria abierta, y pues si es así, pues que se inscriban esos ciudadanos, ¿no? Para conocerlos. Licenciado, a ver si nos ayudas un poquito con esta bien la pregunta. Bueno, ya el PRI lanzó la convocatoria, o sea, en base a lo que dice Jorge Alberto, ¿qué opinas? Y también si el PRI ya lanzó la convocatoria. bueno, retomando el contenido de lo que hemos estado comentando desde un principio de tu programa, yo quisiera comenzar con una cuestión objetiva y otra subjetiva. En relación al por qué este proceso se da de esta manera. Bueno, vamos a entrar en el camino de la suposición, como todos han hecho su exposición y han analizado desde ese contexto, ¿verdad? Que no tenemos una verdad, pero podemos suponerla. Estuve en un evento que realizó el partido hace meses, y en él se contó con miembros de la dirigencia nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Directivo Estatal y obviamente del Comité Directivo Municipal. Y comparto la opinión en relación también con el tema que estamos tratando de la dirigencia nacional, en el sentido de que Coatzacoalcos es un lugar importantísimo a nivel nacional. Incluso el líder indicó que en Coatzacoalcos se iba a iniciar la gestión de, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, de recuperar los espacios perdidos para nuestro partido, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, logró observar que hay una estrategia, ¿no? Y entonces, el PRI está preparado en ese momento para ir solo o en alianza, ¿no? Los partidos son plataformas, tienen sus ideas y tienen su base partidista, y tienen a quienes de alguna manera son sus simpatizantes también, personas que son probables votantes, ¿no? Y bueno, observé a una persona hace un par de días que hablaba de que había que detener las alianzas, que porque nos van a dar el albazo, etc. Y yo pregunto, los partidos, por no pensar igual que ellos, ya son contrarios a México, ya no pueden manifestar sus ideas. Entonces, yo considero que vamos a decir entre las conjeturas que esto es como una especie de experimento, porque no decide Morena si va o no va en alianza, porque también están los otros partidos que también tienen la oportunidad de decir voy o no voy, y también el PRI, bueno, pues tiene a los que probablemente puedan compartir su proyecto para poder lograr los espacios y lograr hacer la política, que al final del día es el objetivo que persiguen los partidos, ¿no? El estar y apoyar a la gente. Entonces, yo pienso que Coatzacoalcos tiene una relevancia, tiene una trascendencia a nivel nacional, no solamente veo que mucha gente cree que somos una aldea, ¿verdad? Y no es así. ¿Por qué la dirigencia nacional opinó eso? Digo, sin demeritar la opinión que puedan tener las dirigencias de los otros partidos que aquí, pues, de alguna manera, tienen una representación, ¿no? Yo pienso que, sin ser crítico, vamos a hacer ahora de la parte objetiva, que, como dicen por ahí un escritor, por sus hechos los conoceréis. Entonces, yo creo que las personas pueden tener un discurso, ¿verdad? Pero ese discurso
en la realidad, en el contexto de lo que estamos viviendo, pues es incongruente, ¿verdad? Porque la congruencia estriba en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se actúa. Entonces, yo creo que quienes en este momento tuvieron la oportunidad, digo, sin querer ser críticos, sin querer crear iconos, hablando de las cuestiones objetivas, ¿verdad? Porque propiamente dicho, el compañero Pulido abordó ahí algunos temas que pues me hacen suponer que él también de alguna forma dice, bueno, es que yo estoy esperando otra cosa, ¿verdad? Quiero otra actuación. ¿Por qué? Porque entonces no se está cumpliendo con los objetivos éticos, que es servir a la gente, ¿verdad? Ese es el objetivo del político, alcanzar la felicidad y dar a otros. Entonces, pienso que Coatzacoalcos es una especie de experimento laboratorio de los partidos. Eso es lo que yo creo, no quiero que tomen esto como una verdad, o sea, es lo que yo considero. Cuando uno supone, pues a lo mejor te equivocas por poco o por mucho, ¿verdad? Pero no quiero estar lejos de la realidad, digo. Consuelo, antes de darte la palabra, esta situación tiene mucho de respuesta jurídica. Se respeta el principio de equidad. En el caso de los diputados que el Congreso aprobó por mayoría simple, el hecho de que los diputados no deban separarse de su cargo, siga ganando su lana, ¿cómo compiten con otro de otra que quiere ser candidato y que es la primera vez que lo hace contra esa maquinaria económica que está caminando? Ese es uno. El otro, es suficiente legislar para que haya la equidad de género, porque solamente con eso estamos viendo, con todo respeto de lo que escucho, es que las mujeres tienen su espacio, porque si no hubiera ese 50%, pues entonces prácticamente seguirían los hombres absorbiendo todas las carteras. ¿Qué es lo que pasa? A ver, una te digo de los diputados que buscan la elección, que son más de 400 los que firmaron, que quieren reelegirse, y con esas, y son de todos los partidos, no nomás de Morena, de todos. Así es. Contestando también un detalle con relación a lo que dijo Moisés y la pregunta que hizo Alberto, quiero señalar que dicen que política nada está escrito. Sin embargo, en una elección pasada, Kumamoto, un joven, sin que lo conocieran, hizo una campaña electoral a través de las redes y efectivamente ganó, no tuvo que invertirle mucho. Sí creo que deben de haber nuevos personajes, nuevos ciudadanos que se interesen en la política. Y obviamente mujeres, sí hay mujeres valiosas, pero como esto está tan reñido, no les interesa participar porque saben que es una relativa toda esta situación de lo electoral, de las campañas, y que finalmente, pues a veces, aunque se debe de respetar esa equidad de género, pues muchas veces los partidos no lo hacen, quieren poner personas a modo, mujeres a modo, y ese es ahí el punto, ¿no? Entonces, sí creo que uno nuevo pudiera hacer la diferencia. Que puede contender, sí. Yo estoy en contra de que se reciclen políticos, y más si son corruptos, del partido que sean. Entonces, al ir reciclando políticos corruptos o reciclando políticos que son los mismos que vienen, hoy a lo mejor tienen una diputación local, al rato tienen una diputación federal, al rato ya son alcaldes, al rato ya son senadores, pero no le dan oportunidad, y los partidos han cometido un error de siempre buscar fuera de su casa cuando tienen gente valiosa al interior de sus partidos. Entonces, no lo toman así, vienen, buscan externos para llevarlos al interior del partido, el que sea, porque esto se ha dado con el PRI, con el PAN, con Morena, con otros, etcétera, ¿no? Pero son los más grandes. Entonces, sí creo que puede haber una persona que pueda nuevamente, sin que lo conozcan, participar. Claro, es una duda. Ahí está para mí la respuesta para el doctor. Por otro lado, la equidad de género. Sí es cierto que se han hecho leyes en favor de las mujeres, pero también creo que las instituciones, como en este caso que se pudiera darse,
que diera capacitación política a las mujeres, aunque los partidos lo tienen entre comillas. Pues bueno, no sé si dentro de esa capacitación, pues finalmente para la propia cúpula partidista, en verdad piensen que las mujeres no dan el ancho, porque pues efectivamente son los que tendrían que postular. Y bueno, y postulan a lo mejor a lo que tienen o a lo que ya está conocido, igual siguen reciclando. Yo creo que esto que están haciendo el PES y lo que está haciendo ¿qué otro partido? El PRI. No, ajá, el PRI. Dijeran que no vale tarde que nunca, aunque, pues bueno, dijeran que después de muerto el chamaco tapaba el pozo, ¿no? Sin embargo, sí está señalado en la ley esa paridad, ese 50%, pero ahora habrá que ver que las mujeres cubran un perfil, y no estamos hablando de que sean una profesionista o no, porque hay mujeres u hombres que pueden ser excelentes ciudadanos, excelentes políticos, aunque no tengan una formación académica. Yo no estoy peleada con eso. Sin embargo, sí debería de haber esa capacitación a las mujeres de manera institucional para que se interesaran en saber de sus derechos, saber que pueden no ser usadas, ni tampoco dentro de una connotación sexual, ¿no? Porque pues muchas mujeres dentro de la historia que yo llevo leyendo, pues pudieran ser mujeres extraordinarias, pero sencillamente llegaron porque fueron teniendo una situación de relaciones sentimentales con los políticos y ahí van encajándolas para que hagamos a una diputada, sea una senadora, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una manera, las mujeres no necesitamos mostrar nuestro cuerpo para que se respete la inteligencia de las damas, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, Javier, hay una situación que no es nueva, pero digo, se está dando de manera muy recurrente. Con Clara en Nuevo León, presidenta municipal que gana el municipio por el PRI, renuncia hace unos meses al PRI y ahora es la candidata a la gobernadora por Morena. Después aquí tenemos en Veracruz, se suena mucho de las negociaciones que tienen entre Elizabeth Morales, que fue diputada, presidenta por el PRI y ahora la quiere Morena. Y así podríamos mencionar otros más casos que están dando muchos, pero lo más chistoso es que son con expriistas. O sea, no que los priistas destrozaron el país, que lo dejaron en ruinas, que son los más corruptos. O sea, entonces hay una clasificación, ¿no? O sea, los que están ya bautizados por el Mesías ya están puros y santos y los otros siguen siendo los corruptos. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, en realidad lo que sucede es que no tiene misterio. En la búsqueda de poder no interesa el color ni el partido. Pero están lanzados diferentes, ¿no? Claro, pero hay que notar también una cosa. Hay dos partidos en la historia de México que tienen una formación de cuadros, el PRI y el PAN. Ningún otro, los demás partidos han integrado sus cuadros a partir de la gente que se sale del PRI o del PAN por diversas razones, por así convenirles. También otro partido que formaba cuadros era el Partido Comunista, que era un partido que estaba en la clandestinidad, pero formaba sus cuadros y formaba sus organismos, su organización, pero no aspiraba a los cargos de elección popular, sino aspiraba a transformar el sistema. Y entonces era muy peligroso, porque era el único partido que no aceptaba las reglas bajo las cuales se mueve el mundo actual. Entonces, de ahí vinieron los registros, el Partido Comunista se registró, después fue el PSUM, después fue el Partido Mexicano Socialista, y lo estoy esquematizando muy rápido, que le cedió sus permisos, sus registros al PRD, que esto, si no hubiera existido el PRD. Morena siguió otras estrategias. Cuando era una asociación civil y se hizo una pretendida consulta para ver si seguía siendo una asociación civil, un servidor se propuso de que, y lo propuso en los foros que se hicieron para consultar esto, Arnaldo Córdoba era el que dirigía esos foros,
en que debería seguir siendo una asociación civil para poder tener un punto de vista crítico sobre las diversas maneras de gobernar, no importara quién, no importara qué partido. Obviamente, pues los intereses del Mesías eran la de ser un partido y la de entronizarse. Le costó un tiempo, pero se entronizó. Pero cuidado, no tiene cuadros. O sea, Morena es un partido sin cuadros. El mismo Mesías de Macuspana, pues viene del PRI, y todos los integrantes importantes de este gobierno federal vienen del PRI, buenos o malos, algunos con vicios muy renombrados como Bartlett, pero ahí vienen del PRI. Entonces, el gran problema de Morena es que no tiene cuadros, que está ensayando. Entonces, ¿de dónde toman los cuadros? Pues de los partidos que sí formaron cuadros, que son el PRI y el PAN, definitivamente. Y el PRD, que formó algo, porque tiene alguna herencia de esa verdadera izquierda que viene del Partido Comunista. Obviamente Morena no es un partido de izquierda, es un partido de un engaño. Hasta en eso, sentarse como izquierda es un engaño, porque es un partido, hasta diría yo, ultraconservador. Sus conductas han sido muy fuera, muy desadaptadas de lo que es la modalidad actual, hoy en día. Ha alejado a los inversionistas del país, por ejemplo. Entonces, venden o quieren vender, que aquí es donde creo que entra el asunto de las diputaciones federales. Venden la idea de un corredor interoceánico. Y ese corredor, venden también la idea de que van a llegar inversionistas. Esos inversionistas les cerraron la puerta. Les cerraron la puerta con consultas mal hechas, como la de la cervecera que se hizo en el norte del país, con las opiniones sobre las energías limpias y con el golpe a Braskem, que yo no estoy defendiendo a la empresa si es que hubiera habido algún delito, pero pretenden un delito que no ha podido demostrar y que ningún juez ha dicho es el delito que cometió la empresa y por lo tanto vamos a escatimarles el gasto, vamos a romper todo contrato. Pero entonces, al golpear a las empresas grandes de esa manera, lo que están diciéndoles es: México no respeta la empresa. Entonces, ¿qué empresas van a venir al corredor interoceánico? Un diputado federal que aspira a tener ese cargo por Coatzacoalcos y por este distrito que es Coatzacoalcos, Nanchital, etcétera, tiene que tener una respuesta bien clara de cómo ponerle freno a todas las catástrofes que ha generado el gobierno federal respecto a los inversionistas. Obviamente no puede ser un diputado del mismo partido que ha creado esa catástrofe, o nos está engañando. Entonces, aquí es donde es la oportunidad. Por esto creo que hasta cierto punto es ventajoso que el PRI, el PAN y Morena tengan sus candidatos independientes, porque sé que las propuestas del PRI o del PAN no van a ir alineadas a esta cuestión de destruir la empresa y de cerrarle la puerta al inversionista. Claro, las decisiones finalmente las tiene el ciudadano, pero al ciudadano no lo han orientado con eso. Al ciudadano lo están engañando todos los días a través de periódicos, a través del periodismo electrónico, a través de declaraciones de diversos actores, de que eso es la panacea. Una panacea que no tiene lógica dadas las acciones que tiene el gobierno federal. Esto para empezar. Si tiene una posibilidad, un corredor como este que estamos mencionando, se necesita mucha infraestructura, no nada más cambiar la vía de ferrocarril, se necesita crear varios muelles en Salina Cruz. En Coatzacoalcos hay que ampliar, pero hay que hacer cosas bien hechas, basadas en esta consulta social que es parte de las reformas estructurales que se hicieron en 2013 y que han sido muy criticadas. Pero esa consulta sí exige que sea el INE el que sea el árbitro y el que aplique la encuesta y el que regule esta consulta. Si no se hace así, es una consulta mentirosa. Mire, todo esto es muy interesante. Quisiéramos pedirle a nuestro amigo Eliseo Moisés que nos dé también el toque jurídico sobre la misma pregunta que tiene que ver
Si hay equidad en la contienda, cuando hay unos diputados que pretenden reelegirse, que la ley se los permite, eso no se discute, está aprobado por ley, pero sí lo de que puedan ellos desde su curul seguir teniéndolo, seguir cobrando su dieta, todos sus apoyos, que no son nada despreciables, ¿no? Muy buena cantidad. Es correcto esa situación, viéndola desde ese punto de vista, y también ayuda al régimen democrático la reelección. Acuérdate que antes había unos oficios que se firmaban cada sección, que era sufragio efectivo, no reelección. Ayuda a mejorar la democracia. ¿Es un ejercicio propio de México o es jalado del extranjero? Porque el que vive muchas situaciones es el país cercano. Hay senadores que demoran, como el actual presidente de Estados Unidos norteamericanos, 36 años de senador tuvo Biden. ¿Tú crees? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que la reelección no es malo. Lo malo es el giro que se le está dando ahora al permitirle a los diputados no separarse de su cargo y no separarse de su dieta y de todos los recursos públicos al cual tienen acceso por ser diputados federales y poder hacer una campaña política. Yo decía que una cosa es este lineamiento que emitió el INE, este acuerdo donde dice que no será necesario la separación del cargo, y otra cosa será las quejas, los recursos, los juicios que interpongan los candidatos contrarios a estos candidatos que son diputados, porque van a tener la calidad de diputado, aparte de ser candidato es diputado. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que marca la ley. Este acuerdo es un acuerdo que va contrario a la ley, que ningún partido impugnó, porque a todos les conviene. Pero eso fue allá arriba en la cúpula. Acá abajo, donde no va a haber una cancha pareja, donde no va a haber equidad, va a haber quien va a impugnar y vamos a ver cómo decide el tribunal. Yo estoy seguro que el tribunal sí echará para atrás, en muchos casos ordenará a los diputados separarse del cargo o hasta hacerlos inelegibles. Veremos qué pueda pasar. Un minuto para cada uno para retirarnos, porque por favor, un minuto, empezamos por las damas. Yo investigué y de acuerdo a esto, el consejero presidente del INE a nivel nacional, señor Córdoba, expidió estos lineamientos, los tuvo que aprobar por una omisión que en este caso se cometió en una legislación, en la reforma electoral que hubo en 2014. Entonces, el Congreso pasado tenía la obligación de expedir esta situación de la reelección y si se quitaba uno de sus puntos y hacía su campaña, bla, bla, bla. Sin embargo, al INE no le corresponde el hecho de encargarse de las reglas internas que le compete, obviamente, a la Cámara de Diputados. Y en este caso, ojo, al darse la reelección, no debería darse la situación de la inoperancia temporal que deben de tener estos, porque donde todos, ya vimos hace rato, alguien comentó que son más de 400 diputados que firmaron su carta de intención, y me da risa que hasta los plurinominales, ¿no? ¡Wow! Se excedieron. Sí. O resulta que llegaron por dedazo a sus partidos y hoy todavía quieren seguir, estirando más la vida, ¿no? Entonces, es una incongruencia para mí. Yo sí creo que se acerque. Toda la vida tiene pros y contras, ¿no? Pero una reelección, bueno, ya fuiste. Ahora, valió la pena decir, bueno, reelígete, porque vemos que has construido, diste propuestas, pero en base a este punto no has dado nada, entonces ¿por qué quieres seguir ahí? Bueno, con relación a la equidad, el artículo 4 y el 25 constitucional, en México obviamente hace mención de la igualdad y de oportunidades y la equidad de género. El punto es que en la realidad, en la operatividad, no se da esa equidad de género, ¿no? Por favor. Sí, breve comentario. Efectivamente, estamos en una situación no difícil, complicada. Esa elección tiene dos sentidos. Yo lo veo que si hay una reelección, ya demostraron los actuales diputados los errores que han cometido, el pueblo ya se dio cuenta.
Yo lo que estoy en contra y voy a criticar y seguir criticando es esa famosa consulta a base. No sé, ¿para qué caramba están los diputados? ¿Para qué están los diputados? ¿Qué es lo que deben de ya resolver la situación? No es que el presidente dice, vamos a conocer la base, lo que decida. Entonces, ¿para qué están los diputados? Pueden tener diputados a modo nada más. Y es lo que quieren ellos perpetuarse por eso, tener un control absoluto en el futuro. Pero se dan cuenta que es un boomerang. ¿Por qué? Porque vamos a analizar que el diputado que hizo y está siendo manipulado nada más, levanta el dedo y listo. Ahí es donde ya va a despertar, estamos despertando allá, porque es manipulado, porque aún así, cuando conviene, eres diputado, cuando no, vamos a consultar al pueblo, ¿no? Lo que pasó con la negociación de Cercero. ¿Quieren poner algo? A la consulta, pero es amañado, es prefabricado. Eso es lo que tenemos nosotros que notar, que el pueblo esté pendiente que no suceda. Les quiero hacer un comentario. El problema es la perversión. Y el punto es de que muchos mexicanos han luchado y han muerto precisamente por la no reelección de los funcionarios públicos. Lo hay desde los que lucharon contra la tiranía de Santa Anna hasta Porfirio Díaz, que en su plan de Tuxtepec manifestó que esa sería la última revolución y que se debería de respetar el principio de la Constitución de 1857 en el sentido de que sufragio efectivo, no reelección, con la finalidad de que nadie se perpetúe en el poder. Entonces, hay que ver los resultados, hay que ver el ejercicio que es lo que nos va a señalar a los mexicanos modernos, pero quienes nos precedieron, que tuvieron amargas experiencias, murieron precisamente por luchar contra esto que a nosotros nos parece una modernidad. A ver, esto me obliga a una pregunta para los dos. Ya rapidito que tuvimos. A ver, ¿deben ser diputados de partido o diputados del pueblo? ¿Y por qué digo esto? Porque los diputados de partido obedecen a una instrucción para votar cualquier acuerdo, decreto, reforma en base a lo que su partido le señale. Y no son capaces, y eso no es culpa del partido, no son capaces de ir a su distrito a preguntarle al electorado que votó por ellos si están de acuerdo o no en votar en favor o en contra de ese decreto, reforma, lo que se vaya a hacer. Ninguno lo hace. ¿Qué es lo que opinan ustedes dos para cerrar esto? Yo creo que uno se debe, el candidato o el diputado se debe de ver a quien le dio el voto popular, que es el pueblo. El diputado que es plurinominal, yo creo que ahí sí obedece al partido, porque es quien lo postuló, pero sí se debe tomar en cuenta al partido, y como tú lo dices, nadie lo hace, aunque en el presupuesto que ellos tienen 25,000 pesos, algo así, quincenales para acciones legislativas, que es para eso, para convivir con su distrito, recoger las necesidades, para llegar allá arriba y proponer leyes, o en su caso aprobar de las que allá les proponen, pero en relación a lo que opina el electorado de su distrito. Sí, yo coincido con lo que dice Moisés. El diputado debe responder a las necesidades del ciudadano. Los partidos también se han excedido en aplicar ese control de que eres del partido, entonces tienes que creer en esto. Cuando los partidos también tienen que tener esa flexibilidad de postular diputados, porque considero que tienen contacto con su pueblo, y entonces con el poblador, con el habitante, con el ciudadano, es con el que tienen que mantener un diálogo y decirle al partido no o sí a las cosas que el diputado está viendo y ser sensible a esto. Claro, los plurinominales tienen otras razones de ser, entre otras cosas sí son diputados del partido, pero entre otras también nivelan a las minorías, y esto es importante. Por otro lado, en esta cuestión de las reelecciones, coincido también en que si México tiene una historia de no reelección, habría que respetarla, para empezar. Y luego, estas asimetrías que se dan con diputados que se reeligen, esto es anticonstitucional porque no le da igualdad con el resto de los ciudadanos. Y esto quita esta igualdad entre los mexicanos. Es totalmente anticonstitucional, y cualquiera puede buscar que el tribunal eche por tierra estas posibilidades. Claro, no lo hacen porque no les conviene, porque son juez y parte estos diputados, pero en materia clara y transparente,
el mismo tribunal debería decir, aquí te estás excediendo y esto no se... No hay paridad en la contienda. No hay paridad, exactamente. Entonces, ¿cómo puede haber democracia donde no se da paridad? Señores, de verdad que fue agradable. Quiero recordarles a aquellos que aspiran a diputados independientes de que los tres que están en Veracruz no han llegado más que al 12% de las firmas, les faltan muchas, es difícil, muy difícil, pero también que hagan una reflexión a aquellos que llegan al Congreso. Diputados que obedecen a sus partidos para cuál o X decreto o reforma, analicen, porque después, si no se lo dicen a sus electores, no tengan el descaro de pedirle el voto otra vez, cuando ni tan siquiera los consultaron para reformas tan trascendentales como estos que fue de la reelección. Es correcto. Sí, entonces nos despedimos, gracias a todos, de verdad, ¿cuánto tiempo? Gracias, de verdad. Muy interesante la... Buenas noches, continuaremos con ustedes. ¡Feliz año! Feliz año para todos. Nuestro más sentido pésame, Eliseo Botiller tuvo una situación muy grave, su mamacita falleció. Y te agradezco tu responsabilidad, siempre has sido así, eres un hombre muy responsable, un ser humano excelente, nuestro respeto, de verdad, de aquí, Dios te bendiga y a tu familia, y buenas noches a todos. Bendecido año para todos, gracias. Gracias.